Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Historiadores del Derecho. Hoy estamos con nuestros anfitriones María Paula Bonilla, Juan Martín Duzán, Juliana Ríos, Juanita Orrego y yo, Juan José Higuera. Acá en primera instancia vamos a hablar del texto La genealogía de la justicia transicional comparada con la Ley 1448 del año 2011 y vamos a tocar unos temas específicos e importantes que son temas vitales para estudiar la historia del derecho en nuestro país, Colombia. Adelante, Listo, Juanita. gracias, Joaco. Entonces, bueno, en primera instancia, algo por recalcar es que el texto de Ruti Teitel divide la justicia transicional y su historia en tres fases. Entonces, es como una exploración de lo que ha pasado en el siglo XX hasta pues hoy en día. Esta primera fase es la fase de la posguerra, donde pues se habla de que se debe reconocer que la culpa de las atrocidades recaen sobre alguien. Entonces es ahí donde, pues después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan los juicios de Nuremberg para así, pues saber quiénes fueron los victimarios y saber qué pena le corresponde a cada uno. Entonces, comparando esto con la ley 1448 del 2011, la cual se centraba pues más que todo en las víctimas, no tanto victimarios, se nos hizo muy interesante comparar esto en el sentido de que los victimarios también son parte del proceso para reparar a las víctimas y que se tiene que reconocer que sí hay una responsabilidad y contabilidad jurídica para llevar a cabo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando a la segunda fase, es cuando se empieza a dar cuenta, como todo el marco jurídico internacional, que a veces los valores que se conciben a la hora de hablar de justicia transicional no son los mismos que se habían pensado desde un principio. Es decir, la verdad no siempre es equivalente a la justicia, igual que la paz. Entonces se empieza a ver qué valor debe prevalecer y se establece que es la paz, porque se dice que se debe preservar para así pues poder llevar a cabo el proceso que se quería dar, ¿no? De acuerdo con lo que tú comentas, Juanita, es importante acá establecer que la ley 1448 del año 2011 se basa principalmente en ayudar y restablecer esa dignificación y reparación a las víctimas con unos derechos de verdad, justicia, la garantía de no repetición a esto y establece qué personas son las que entran acá como víctimas, que son aquellas que sufrieron algún perjuicio con ocasión del conflicto armado interno desde el 1 de enero del año 1985. Pero a su vez, los que sufrieron también antes de esta fecha tienen el derecho, de acuerdo al parágrafo cuarto del artículo 23, a esa reparación y a esa búsqueda por el derecho a verdad, el derecho a justicia y el derecho a la reparación íntegra. Claro, sí. Eso es muy importante, pues por lo que decíamos que las víctimas son precisamente parte del proceso. Y ya la última fase que establece pues el autor en el texto es el del estado estable, donde se dice que se ha empezado en los últimos 30 años aproximadamente como a normalizar este estado de justicia transicional. Entonces, pues creemos que la ley 1448 es como el fundamento de lo que ha sido parte del acuerdo de paz acá en Colombia. Y hablando del acuerdo de paz, podemos también hablar de la JEP, que es precisamente la como institución de justicia restaurativa en el país. Sin embargo, Teitel dice que no podemos normalizar completamente la justicia transicional debido a que se estaría también normalizando una situación extraordinaria donde se violaron muchos derechos humanos. Entonces dice que sí es importante reconocer pues qué ha pasado y cómo se pueden ayudar a las víctimas por parte, pues, tanto del Estado como de las mismas instituciones y de la comunidad internacional, pero pues no puede volverse algo normal, puesto que ha sido precisamente algo extraordinario, lleno de atrocidades, ¿no? Bien lo comentas, Juanita, y finalizando y concluyendo ya este punto, son establecer las medidas de atención, asistencia y un ambicioso programa de reparaciones administrativas individuales y colectivas para estas víctimas con un complejo andamiaje institucional. Ahora siguiendo, tenemos a nuestro compañero Juan Martín que nos va a hablar también un poco de este tema de
ley de víctimas y los conceptos que vimos en nuestra clase de Historia del Derecho. Micrófono, Juan. A la hora de hablar de la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011, es esencial hablar pues, de la trascendencia histórica que esta ha tenido a lo largo de la historia de nuestro país, de Colombia. Así como lo mencionó nuestro compañero Juan José, es una ley el cual cubre principalmente a las víctimas, les da pues su restitución de tierras, los indemniza en cuanto a los daños con ocasión de aquellas situaciones a las que se vieron expuestos en todo este conflicto armado, los rehabilita en términos psicológicos y administrativos y jurídicos, y los satisface reconstruyendo la memoria histórica de los hechos que vinieron sucediendo a través de los años para los cuales tuvieron razón en el conflicto armado. Siendo esta, pues, parte de la ciencia social, conocer la sociedad de la época y conocer cómo es la sociedad de las víctimas hoy en día, o en este entonces, 2011, refiriéndome a esta época, para entender cómo debería ser esa regulación social que se debe dar, posteriormente ya planteando desde el 2011 esta normatividad. Hoy deberíamos más que todo entender qué efectividad ha tenido en la esfera social que se dio. La verdadera intención de esta ley era promover la paz nacional y la reconciliación de la mano de que no se volviese a dar todos estos temas de conflicto que viene a ser tan marcado en la historia colombiana. En la lectura de Catalina Villegas del Castillo nos habla de cómo se construye la historia del derecho, la interdisciplinaridad que que el derecho tiene con otras distintas ciencias, como lo viene a ser las ciencias sociales, la cual mencioné ahora. Y en conclusión, básicamente se dice que la relación que hay entre estos conceptos de la ley de víctimas y lo que se puede encontrar en la lectura de Catalina es que siempre viene a ser necesario el tema de, antes de luchar o buscar un cambio social, se tiene que tener en cuenta el medio por el cual se va a hacer. Este medio, pues viene a ser un medio jurídico, la producción y la aplicación de una norma, la cual pues trajo consigo cambios sociales, como lo viene a ser indemnizar a las víctimas, y no solamente a sus víctimas, hay que tener en cuenta que entre estas víctimas están también los familiares y los compañeros permanentes de los mismos, ¿cierto? Entonces, así las cosas, pues viene a ser también necesario entender cuál era ese contexto en el que se viene a dar esta norma, que como lo mencionaron nuestros compañeros anteriormente, se tomó en cuenta la época de 1985, donde tuvo un auge el conflicto armado por temas de narcotráfico y combates entre guerrillas y paramilitarismo. Así entonces, pues se ve cómo se evoluciona y se ha de entender este estudio histórico jurídico como una evolución, y se tiene que entender cuál fue el verdadero problema, que realmente no viene a ser coyuntural, sino más bien viene a ser estructural de toda la historia que ha tenido Colombia, el problema de la lucha por la tenencia de la tierra, y esto se ve reflejado en todas las víctimas que ha dejado. Y por último, pues es entender la nueva aplicación y cómo se puede progresar con nuevas normas jurídicas, teniendo en cuenta todo ese contexto histórico, toda esa historia y todas esas ciencias sociales, para entender cómo se ha establecido la sociedad a hoy en día, para de manera imparcial proponer nuevas normatividades. Esa sería básicamente la conclusión de la relación que viene a darse entre estos conceptos. Bueno, y como tal, siguiendo el hilo con lo que estaba diciendo Juan Martín, pues en nuestra sociedad hay muy pocas ideas que despiertan tanto interés en las personas y provocan tanta controversia como lo son los conceptos de violencia y justicia que pues estamos tratando acá.
pues se sabe que en Colombia existen índices altos de violencia que afectan por igual a todos los estamentos políticos y empresariales, a todos los estratos socioeconómicos, y pues se sabe que a diario vemos como en nuestro país se cometen infinidad de delitos, que pues como resultado se lleva como a una justicia inoperante y pues a casos de impunidad por parte de la ley. Y pues esto genera un desequilibrio conducente hacia la injusticia jurídica y moral que se da como consecuencia a, a estos actos como que quedan impunes. Y pues como define Ruthie Teitel en su texto, pues abro comillas, la justicia transicional puede ser definida como la concepción de justicia asociada con periodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes opresores anteriores. Y pues ya teniendo esto en cuenta, la exposición El Testigo, que es por Jesús Abad Colorado, que se encuentra ubicada en el claustro San Agustín, habla como tal de cómo las guerras violan el principio fundamental a la vida, que pues es innato en todas las personas. Y pues esto se da porque como la solución, la única solución parece ser la guerra, la violencia. Y pues se piensa que no existe otra salida para preservar los principios morales que han sido violados. Y pues cuando los fines tienen más peso que los medios por los cuales se logran, es que se cometen estos actos que terminan violando nuestro principio fundamental a la vida. Entonces, como tal, entrando en materia del conflicto armado, pues este le ha hecho mucho daño al país, dado que personas inocentes mueren trágicamente cada día. Esto no quedó en el pasado, esto no es algo del siglo XX, sino que ha trascendido hasta ahora en el siglo XXI. Y pues el país como tal no ha podido ser capaz de ponerle un alto a esta situación, y pues como tal se debe crear una conciencia colectiva para que pues se entienda que la violencia no es la única solución para pues las violaciones morales que se cometen. Además, pues para concluir como tal, es de suma importancia que pues se cumplan con las normas establecidas para pues poder llegar a una mejor convivencia y que no se sigan violando estos derechos, teniendo en cuenta que pues la reparación de víctimas hasta el día de hoy no ha sido totalmente eficaz, por lo que quedan muchos delitos impunes y pues hay que tener en cuenta que pues esto no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana, sino que pues toca tener unos periodos de transición para poder llegar a este fin. María Paula toca ahí un punto esencial y viene a ser la ineficacia, o que no viene a ser total, pero sí, digámoslo, de alguna manera parcial, de lo que viene a ser la ley de víctimas y restitución de tierras. Y se tiene que tener en cuenta que el real problema que trae consigo la ineficacia de la norma o la razón de ser de tal ineficacia viene a ser el no encontrar la verdad de los actos que se han venido dando y, no, y la construcción no total de la historia de los hechos que han sucedido. Así las cosas pues se ha venido dando que tales delitos han quedado impunes, generando así pues mucho más caos y repudio en lo que viene a ser los jóvenes y la historia colombiana. Excelente intervención, compañeros. Muchas gracias. Ansiosos estamos para que Juliana nos comentes cuál es la conclusión, cuál es la reflexión que hacemos del por qué y para qué nos sirve estudiar historia del derecho. Bueno, digamos que esta es una pregunta muy interesante. Se pueden llegar a diferentes conclusiones. Por un lado, podemos hablar, como hablaban mis compañeros anteriormente, de lo que hablaba Catalina Villegas, de cómo es importante entender la interdisciplinariedad del derecho, de cómo se debe ver el derecho como una unidad conjunta con otras áreas del conocimiento.
poderlo ver como algo que realmente se acople al desarrollo de la sociedad que se va viendo con el tiempo. Pero por otro lado, digamos que uno podría hablar de cómo se hace necesario tener a la historia en cuenta cuando vamos a estudiar o aplicar derecho. Por ejemplo, hay que tener claro, y la historia nos lo ha demostrado, que no porque algo esté escrito y sea la ley, jurídicamente sea la ley, quiere decir que esto sea correcto y justo. Un ejemplo clarísimo de esto es lo que ocurrió en Alemania bajo el régimen nazi en 1935, con lo que se llamaban las Nürnberger Gesetze. Estas fueron unas leyes que se promulgaron y eran antisemitas, racistas, claramente injustas, que consistían en un orden sistémico en el que las indicaban cómo se podían relacionar las personas alemanas para tener una purificación de la sangre alemana. Entonces, el alemán con alemán se podía casar, el judío con judío, el que tuviera abuelos judíos, había un claro sistema que era legal, y no por esto significa que sea correcto. Entonces, aunque sea muy cliché esta frase, es necesario recordar que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y esto ocurre también cuando hablamos de la parte jurídica. Si no recordamos lo que ha ocurrido en regímenes jurídicos pasados, y cuando recordamos las atrocidades, pues esta no es la idea. También es importante hablar de cómo el componente histórico es importante cuando se entiende el derecho, para comprender realmente el alma que lleva cada norma. Por ejemplo, esto se hace cuando se quiere comprender la constitución de cada estado. Uno, el ejercicio que tiene que hacer es uno de retrospección, en donde se cuestiona cómo nace la Constitución, bajo qué contexto histórico y qué quería plasmar el constituyente primario, el originario, el que le dio alma y vida a esta Constitución. Entonces uno, a partir de esto, puede entender ellos qué querían decir al expedir esta ley fundamental y entender el sentido que lleva cada norma. Otro muy importante es ver cómo la historia nos ayuda a seguir esa tradición histórica. Con tradición histórica nos referimos en los casos del common law específicamente, y cada vez más se va viendo en el civil law, que es el que aplicamos acá en Colombia, la importancia que se le va dando al precedente judicial. Es decir, en las cortes va a resultar imprescindible considerar esta trayectoria, o como les decía, precedente, en el que vamos a ver las interpretaciones y los fallos judiciales. Y es verdaderamente importante tener en cuenta este pasado que nos han dejado, para comprender hacia dónde vamos y hacia dónde hemos ido. Entonces, esto, digamos, es lo que ocurre con las líneas jurisprudenciales, que se va construyendo este camino de fallos que nos muestran la trayectoria por la que hemos caminado, y uno puede hacer una proyección de hacia dónde se dirige. Y esto es muy importante porque nos ayuda a darle más fuerza jurídica a aquellas decisiones que se han dado en las interpretaciones judiciales. Y digamos que por último, voy a hacer mención a dos doctrinantes muy importantes, que son Hart y Dworkin. El primero hablaba de cómo lo único que es derecho es lo que está escrito, lo que es el derecho positivo, mientras que Dworkin decía que no, que el derecho está compuesto por, efectivamente, lo que está escrito, el derecho positivo, pero que adicionalmente hay que acordarse de los principios, que él afirma que los principios terminan siendo la materialización de las leyes. Una ley surge a partir de ciertos principios. Entonces, la relación con la historia es precisamente el origen de estos principios. Para comprender si estos son válidos o no, hay que remitirnos al pasado para comprender cómo han surgido y si deben o no estar materializados en la ley. Y para esto, precisamente el artículo 230 de nuestra Constitución Política hace referencia a que la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho son fuentes auxiliares de la actividad judicial. Entonces acá se ve la importancia y la fuerza de ley que se le da a que estos conceptos con el tiempo se materialicen y perduren. Entonces es un gran componente histórico que no se puede ignorar. Es decir, que al final podemos concluir diciendo que el derecho y la historia se puede entender como una unidad capaz de hacer que lo jurídico responda verdaderamente a la sociedad, se acepte a la realidad que vivimos. Y es muy importante reconocer con un criterio histórico si lo que es ley debe ser ley, y si el componente histórico que se hace fundamental para el precedente judicial del país, pues debe ser ignorado o no, y creo que la respuesta es que no.
Entonces, en este sentido, se espera que en esta conversación hayamos mostrado que es vital siempre considerar el estudio y la comprensión de la historia del derecho. Eso que dices tú me parece muy interesante todo, más que todo teniendo en cuenta que estamos en un país que necesita conocer su historia, porque pues a donde buscamos llegar no lo podemos hacer si no sabemos de dónde venimos, ¿no? Y se me hace que también desde pues la profesión que nosotros vamos a ejercer de abogados, es muy importante tener en cuenta todo lo que hemos dicho, pues de que el derecho es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? Pues porque al fin y al cabo es una ciencia jurídica que tiene cierto método, pero que también se relaciona mucho con la sociedad y cómo hemos ido desarrollándonos como conjunto. Y eso se me hace pues muy importante también teniendo en cuenta que pues personalmente se me hace que los abogados saberianos tienen muy en cuenta, porque es un estudio muy integral, es algo que pues debemos saber. Está bien que no nos guste saber de la historia, pero se me hace que pues los javerianos tienen eso muy en cuenta, que toca tener como un poco de todo para poder ser lo que hacemos. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo, se me hace que es necesario tanto para cualquier colombiano, cualquier abogado, cualquier persona que busque de verdad cómo lograr ese cambio que tanto buscamos. Agradecemos a todos aquellos que nos vieron y nos escucharon en esta entrega de los historiadores del derecho. Esperamos sigan conectados con nosotros para nuestras próximas ediciones.